Bien, tengan todos y todas ustedes una muy bienvenida. En ADIPA nos complace crear estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Damaris Valdivia Pérez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra en Psicología Educativa por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, maestrante de intervención en la práctica educativa por MEIPE, tiene un diplomado en métodos alternativos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Actualmente se desempeña como responsable del departamento psicopedagógico de un centro educativo en los niveles de kinder, primaria y secundaria, el cual cuenta con certificación Apple Distinguished School. Le damos el paso a Damaris, ¿verdad?, para que inicie su presentación. Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenidos a todos a este seminario. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para dar paso a la exposición del día de hoy. Como ya dijeron, al final se dará la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta durante la exposición, puede ponerla en el chat y trataré de al final también estar atenta a las preguntas, ya que al compartir pantalla no me permite verlo. Bueno, el seminario de hoy tiene como nombre Conflictos escolares, herramientas para su prevención, manejo y solución. Aquí es importante mencionar que no hay una receta única para resolver los conflictos, porque cada conflicto es único, pero sí podemos aplicar las herramientas que nos ayudarán a prevenirlos, manejarlos o resolverlos de la mejor manera. Al hablar de prevención de conflictos, no nos vamos a enfocar a que estos no sucedan, porque como vamos a ver ahorita, estos son parte de las relaciones humanas. Pero sí nos vamos a enfocar en que se pueda prevenir que estos tengan un desenlace violento o una escalada mayor. Durante el transcurso de la sesión vamos a ver cuáles son las etapas que generalmente pasan en un conflicto, sobre todo en el ámbito escolar. Este es el contenido que manejaremos el día de hoy. El conflicto, su definición general, es una de las herramientas muy importantes que necesitamos conocer, porque muchas veces pretendemos solucionar todos los conflictos de la misma manera, o a veces no dimensionamos el conflicto y de ser un pequeño inconveniente se convierte en una crisis. Vamos a ver los tipos de conflictos generales que también van a estar presentes dentro del ámbito educativo. Los estilos de afrontamiento que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que es el conflicto en la escuela y los tipos de conflicto que generalmente se presentan dentro del ámbito educativo. Los vamos a ver desde preescolar, primaria, secundaria, en preparatoria también y en universidad. Y también vamos a meter un poquito la educación para adultos que ahorita en las universidades suelen encontrarse. Vamos a ver estrategias individuales, algunas de ellas, algunas colaborativas, como es el diálogo, la negociación, la mediación y otras herramientas. Para comenzar es necesario que todos estemos en la misma sintonía de a qué nos vamos a referir con conflicto. Si buscamos bibliografía vamos a encontrar que hay muchas definiciones de lo que es un conflicto y eso nos lleva a la primera cuestión problemática en cuanto a quererlo resolver, porque muchas veces buscamos en internet, en algún libro, en alguna tesis y nos encontramos con una definición y en base a esa queremos solucionar. Sin embargo, no es una definición que sea consensuada por la comunidad de investigadores. Entonces, como tenemos tantas definiciones, nosotros hoy vamos a retomar un compendio de esas definiciones para saber de qué vamos a hablar y en base a qué vamos a trabajar, para que todos estemos en un común acuerdo de qué es lo que vamos a hablar hoy. Para nosotros, conflicto va a ser un proceso que se produce entre dos o más partes o unidades sociales. Pueden ser individuos, grupos o instituciones. En este caso, pues son los estudiantes, pueden ser entre los grupos de estudiantes, pueden ser entre alumnos maestros, maestro, o también puede ser con los padres de familia, en el que una de las partes percibe que la otra
afecta negativamente algo que le concierne. El conflicto puede surgir cuando existen metas o intereses divergentes, antagónicos o incompatibles. La percepción del conflicto en cualquiera de las partes puede producir frustración o irritación. Aquí los conflictos generalmente nos vamos a dar cuenta que se dan por percepciones más que por realidades, sobre todo en educación básica es cuando más tenemos este tipo de percepciones y se aumentan un poquito en la etapa de la adolescencia que es secundaria y preparatoria. Vamos a ver que el conflicto, como les mencionaba al inicio, es inherente a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que este no lo podemos evitar, siempre va a estar presente. Al ser seres sociales, nosotros necesitamos convivir con los demás. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una identidad, personalidad y características únicas, que al estar en contacto con otros, vamos a encontrar diferencias. Y estas diferencias, si no las enfocamos de manera positiva, pueden crecer hasta ser conflictos mayores. Moviliza sentimientos y emociones. Los conflictos generalmente se van a esta parte y es cuando entra un sentimiento, una emoción, cuando se reacciona de una manera negativa. Tienen diferentes etapas. No empiezan los conflictos siendo conflictos grandes, crisis o conflictos que en ocasiones piensan los que están participando que ya no tienen una solución. Estos empiezan de manera de escalada, es decir, empiezan por cosas sencillas. Por ejemplo, en un colegio, en una escuela de educación básica, pueden comenzar con es que me quita mis sacapuntas, me quita mi lápiz, y de ahí ir escalando si no se le da la atención adecuada. En ocasiones pensamos, no, pues ya les resolví, mira, no le quite su lápiz, no le quite sus cosas y punto. Cuando nosotros hablamos con los estudiantes y les preguntamos, ¿y qué hizo tu profesor? ¿Qué hizo tu profesora? Entonces te responden, nada, o nada más le dijo que no estaba bien y ahí terminó. Sin embargo, como hubo sentimientos y emociones y no se restauró esa comunión entre los alumnos, ese conflicto empieza a crecer, porque en otro momento la parte afectada se siente que no se le toma en cuenta, que no se le tomó en cuenta y que no se hizo nada. Y entonces empieza a ser reactivo. Y ahora cada que ve al otro compañerito es, me hizo, me dijo. En el caso de, por ejemplo, de las escuelas en donde los alumnos están bastantes años, nos damos cuenta que a veces están en secundaria y vienen juntos desde kinder o desde primaria y te mencionan, es que me mordió desde que íbamos en preescolar, es que cuando íbamos en primero me quitó un lápiz y desde ahí, después en tercero, fue a mi fiesta y no me llevó regalo. Y entonces se vienen haciendo más grandes, ya cuando llegan a secundaria y se juntan junto con las características propias de la adolescencia y de los cambios, entonces ya tenemos un conflicto en el que ya no solo requerimos hablar con las personas, necesitamos hablar de una mediación porque ya la negociación con ellos ya no funciona. Entonces vamos a ver que dentro de estas etapas también hay diferentes formas de intervenir. Pueden tener resultados positivos o escalar. Si los intervenimos de manera adecuada, este va a tener un resultado positivo y no se va a volver a presentar. Basta con una vez que tú resuelvas de manera positiva, este ya no se vuelve a presentar. Hay algunas veces y algunos tipos de conflictos que nos vamos a dar cuenta que requieren más de una intervención porque requerimos enseñar habilidades a los estudiantes para que ellos aprendan a resolver. Aquí dentro de la prevención también vamos a ver algunas estrategias que nos van a servir para que en el momento que los estudiantes lleguen a tener un conflicto, ellos sepan qué hacer. Existen diferentes estrategias y herramientas para prevenirlo, manejarlo y resolverlo. Estas vamos a ver una de por lo menos de cada una de las herramientas por el tiempo. El conflicto es inevitable, como ya vimos. No podemos decir, bueno, como ya previne, ya les enseñé sobre autoestima, regulación, autorregulación y demás, ya no va a haber conflictos.
porque los conflictos surgen en el momento que menos esperamos y por la situación que menos pensamos que puede suceder. En ocasiones para nosotros como adultos, sobre todo que nos dedicamos a trabajar en el área educativa, en el área de la psicología, de la psicopedagogía, vamos a encontrar, bueno, es que es bien sencillo que lo resuelva y cuando hablas con los maestros o con los directivos, si eres un maestro docente, y hablas con el directivo, es que era bien fácil solucionarlo, yo no sé por qué tanto conflicto si es bien fácil, simplemente que hagan esto. Pero recordemos que ellos no están en la misma etapa que nosotros, no tienen la misma madurez que nosotros y no tienen las mismas herramientas. Y si vemos que es inevitable y que a veces el conflicto empieza desde nosotros mismos, desde ellos mismos, entonces no podemos pedir que un jovencito, que un niño, que un adolescente pueda resolver solo cuestiones que a veces, como les menciono, son cuestiones de me quitó mi juguete, me quitó mi desayuno, metió la mano a mi comida. En adolescentes me miró feo, me volteó los ojos. Y para nosotros, pues simplemente no le hagas caso. Es que para ellos es algo bastante complicado y es algo que no se resuelve con el no le hagas caso. Pero también aquí pues vamos a aprender esas herramientas de identificar cuándo y qué podemos hacer en esos casos del me volteó los ojos, me miró, yo percibo, yo siento que. El conflicto puede ser constructivo cuando en la definición que nosotros tenemos lo vemos como una posibilidad de aprender nuevas y mejores estrategias y cuando lo tomamos como una estimulación para el interés y la curiosidad de cómo poder o cómo buscar nuevas formas de solucionar. Si lo vemos desde el punto de vista destructivo, lo único que va a hacer es generar un círculo vicioso en el que es que si se siguen peleando los vamos a suspender y entonces después los vamos a expulsar, porque generalmente tendemos a ver el conflicto como algo negativo y el conflicto no es ni positivo ni negativo, es un fenómeno que sucede de incompatibilidad entre personas o grupos. Aquí tenemos que hay divisiones del conflicto por diferentes autores. Algunos lo hacen por su alcance, otros por sus efectos, por su contenido, por su naturaleza. Nosotros vamos a ver una clasificación general porque generalmente uno está dentro del otro. No podemos encontrar así como muy puros los tipos de conflicto. En ocasiones vienen mezclados, pero sí podemos ver que hay una tipología un poquito más general. En este caso nos vamos a centrar en la tipología de contenido. Ya vimos que podemos verlo por sus efectos como constructivo y destructivo. Por su alcance es relación y estratégico, por su naturaleza es verídico, desplazado, latente o falso. En este caso, por su naturaleza, pues podemos ver los conflictos que realmente son conflictos, que sería el verídico, el falso en donde hay conflictos que realmente no existen, que son la imaginación de uno, por ejemplo, el caso en donde es que cada que yo paso, me mira feo y se ríe de mí. Y entonces le preguntas a la persona, aquí utilizas algunas de las estrategias de pregunta, de diálogo socrático en donde le preguntas, ¿por qué piensas que se ríen de ti? Ah, es que cuando voy pasando se voltea y se ríe. ¿Y le has preguntado? No, pues es que sí le he preguntado, pero dice que no es de mí. Entonces son conflictos falsos que en realidad es una persona la que está percibiendo el conflicto, pero no existe porque la otra persona no está al tanto de que está provocando algún conflicto. En los de contenido tenemos los de relación, que son los que nos interesan ahorita porque son los que vamos a tener más ligados al ámbito educativo. Los de relación se deben a emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos. También a la falta de comunicación o conductas negativas repetitivas. A estos conflictos de relación se les llama conflictos irreales también o innecesarios. Como les mencionaba, estos de contenido involucran también a los de naturaleza.
En esto se puede incurrir cuando no hay las condiciones para un conflicto, como por ejemplo cuando en un colegio tienes suficiente material para todos, pero todos quieren que les repartas primero. Entonces, ahí no hay una situación para conflicto a no ser que hubiese solo 2 materiales para 20 personas. Entonces, no hay necesidad de conflicto. Muchas veces estos conflictos de relación alimentan discusiones y conductas y entonces se da la escalada hasta llegar a un conflicto destructivo, en el hecho de decir, es que la maestra, el maestro, tiene sus preferidos. Y siempre, y empiezan a utilizar este tipo de palabras, siempre es a los primeros que les da, y a nosotros nos deja lo que sobra. Realmente no hay un conflicto, pero es un conflicto, se determinan conflictos de relación. Los conflictos de información se dan cuando a las personas les falta información necesaria para tomar decisiones correctas o suelen estar mal informadas. Es que me dijeron que, que usted había dicho que la tarea era para mañana, pero pues yo la traje y nadie más la trajo. Entonces se me hace injusto. Y empiezan a crear un conflicto con el docente y también con los compañeros, porque no tenían la información completa. En los de intereses, cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las del otro. Aquí vamos a ver las de ganar, perder, perder, ganar o perder, perder. Los conflictos de valores es cuando hay creencias incompatibles. Y entonces, algunos dicen o tienen una creencia de lo que es lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo justo, lo injusto. Y se dan cuando uno quiere imponer sus creencias sobre los demás. Aquí, ahorita, estos se presentan mucho, sobre todo porque después de pandemia se ha notado un incremento en casos, por ejemplo, de déficit de atención de chicos con autismo leve o con dificultades para el aprendizaje. Entonces, algunos de ellos tienen esta situación de que tiene que ser o es bueno o es malo. Y si algo no está correcto, generalmente son los que tienden a explotar cuando se presenta. En el intrapersonal, vamos a ver que es entre los individuos. Esta clasificación viene dentro de los de contenido, pero vamos a ver que ya es en relación a qué personas están involucradas. La intrapersonal es entre individuos por ideas, pensamientos, emociones, impulsos. La intragrupal se da dentro de un pequeño grupo, en este caso en un salón de clases. Y en este caso también se puede analizar el conflicto y cómo puede afectar la capacidad para resolver las diferencias en un grupo y poder perseguir los objetivos. Estas generalmente se dan o dentro de entre los compañeros del grupo o del grupo de compañeros hacia los profesores. Sobre todo secundaria, preparatoria, que se ponen de acuerdo, mañana no entramos a clase, no vamos a poner atención al profesor y vamos a hacer ley del hielo a alguien. Estos son los intragrupales. Y los intergrupales se dan entre grupos, cuando por ahí, por ejemplo, se ponen competencias, deportes, o cuando en un grupo hay un líder, una líder, y tiene conflictos con otro líder u otra líder de otro grupo, y entonces empiezan a hacer su propio grupito. Esos son los intergrupales, cuando entre dos grupos hay personas que tienen conflictos. Para enfrentar los conflictos, todos tenemos un estilo de afrontamiento, es decir, la manera de que reaccionamos frente a un conflicto. Aquí vamos a tomar también la división o clasificación que hace un autor que se apellida Cascón, es de 2001, porque es una clasificación que incluye bastantes tipos de estilos de afrontamiento. Hay otras formas, otras clasificaciones, sin embargo, nosotros también nos basaremos en este. Pueden ser de competición, yo gano, tú pierdes. Aquí se trata de imponer nuestra decisión o nuestros intereses hacia otra persona. Es decir, uno de los estudiantes quiere imponer
su decisión o sus ideas frente a los intereses del otro o del otro grupo. Lo más importante aquí en este estilo de competición es conseguir los objetivos propios y no importa pasar por encima de quien tengan que pasar, lo importante es ganar. Aquí, para resolver este tipo, por eso les decía, es bien importante conocer cuáles tipos de problemas o de situaciones hay, porque entonces podemos generar las estrategias. Aquí podemos trabajar para su prevención o intervención dentro de los grupos, la empatía y el interés por el otro. Vamos a ver algunas estrategias más adelante. En el estilo de acomodación o sumisión, en el de yo pierdo, tú ganas, no se confronta a la otra parte y no se plantean y se hacen valer los objetivos y derechos propios. Aquí es yo pierdo, tú ganas. Por ejemplo, ustedes pidieron algún material para trabajar en una de sus sesiones y resulta que una de las estudiantes no trajo el material, pero su compañero de mesa sí lo trajo. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me prestes pegamento. Ustedes dieron como límite de tiempo para entregar el trabajo al final de la clase, que generalmente duran entre 40 a 50 minutos. Es lo que les dieron de tiempo. Pues resulta que ya quedan 10 minutos y ambos están en el proceso de pegar a lo mejor algunos recortes o imágenes que ustedes les pidieron. Y entonces le vamos a poner al chico Max. Max trae todo su material y su compañera Paola le dice, ¿sabes qué? Yo necesito pegamento. ¿Me lo prestas? Pero ese me lo prestas cuando ya lo tiene en su mano. Ante esto, Pedro dice, sí. Perdón, Max le dice, sí, te lo presto. Pero Max se queda con ese sentimiento de que no va a terminar. Y aunque se siente triste y sabe que él no va a terminar, no fue capaz de decirle, no porque es mío, yo necesito terminar, o no porque es el único que tengo y en este justo momento yo voy a necesitarlo. Entonces, este es un comportamiento de sumisión con tal de que la otra persona no se enoje. Entonces, yo no digo nada, aunque mi decisión o lo que yo haga me afecte a mí mismo. En el estilo de evasión, yo pierdo, tú pierdes, se da cuando cada una de las partes involucradas renuncia a sus propias necesidades y se desiste de la acción o proyecto que buscaba. Por ejemplo, aquí, no se consiguen los objetivos ni se cuida la relación. Se da mucho cuando en el grupo se pide una tarea y los dos en el grupo, por ejemplo, pidieron para mañana una tarea, pero no la llevaron la mayoría del grupo. Entonces, los que sí lo llevaron dicen, no, no la traje. Están evadiendo el conflicto porque saben que los que sí la llevaron van a obtener los puntos o la calificación y los que no la llevaron no van a obtener o van a perder puntos. Entonces es preferible que todos se unan a decir, no la trajimos para evitar el conflicto entre el grupo. Y eso es evadir, un estilo evasivo. El estilo de cooperación y negociación razonada es donde gano, tú ganas. Este sería el ideal, el que tenemos en el cuadro superior derecho, el de yo gano, tú ganas, sería el ideal. Sin embargo, este es muy poco probable que se logre porque se necesita bastante preparación y mucha madurez para poder lograrlo. Aquí los objetivos propios son importantes, pero también la relación. Aquí pretenden que se ganen, que todos ganen sin ceder en las necesidades e intereses, por lo que aquí se pueden negociar algunos aspectos. Este es complejo, sí se puede lograr, pero se necesita, como les menciono, un trabajo de bastante tiempo. Entonces, este mismo autor dice, como es un poco complejo, creó un quinto estilo de afrontamiento, que es el de compromiso o negociación, en el que se trata de que ambas partes ganen en lo fundamental. Es decir, que ambos obtengan una ganancia, aunque no sea la ganancia exacta. Por ejemplo, se da mucho cuando hay cancha de fútbol en alguna escuela, en algún colegio o un salón en donde todos quieren estar, alguna clase, por ejemplo,
que todos quieren tener. Entonces, aquí pues ambos quieren estar en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Por ejemplo, si el recreo dura 30 minutos, el recreo o receso dura 30 minutos, en ese tiempo todos los grupos quieren estar en la cancha de fútbol, sobre todo cuando vienen mundiales, todos quieren estar ahí jugando. Obviamente no pueden jugar 30 o 40 personas en el espacio. Entonces, ¿qué se negocia? Que a lo mejor un día esté un grupo o dos grupos, al siguiente día otros grupos. Todos ganan, pero tienen que ceder también. Estos son los tipos o estilos de afrontamiento que vamos a tener y que necesitamos identificar en los alumnos, en los estudiantes desde el inicio. Cuando tú empieces en los pasos que ahorita vamos a ver, en los primeros pasos de que podríamos llamar de entrevista a los estudiantes de qué es lo que pasó, cuál es el conflicto, tú te vas a dar cuenta en cuál de estos 5 están. Cuando te dicen, no, es que yo no sé cómo le van a hacer, pero él siempre me ofende, entonces yo quiero que lo expulsen o que le expulsen, porque ahí es, yo gano, tú pierdes. Y así te llegan estudiantes, sobre todo ya en secundaria preparatoria, es, yo necesito esto, pero no me importa, porque él tiene que tener una consecuencia. Y te dan ellos mismos, te dan esas respuestas. Ya en el ámbito universitario, las situaciones o las problemáticas son más acerca de necesito trabajar, pero también necesito entregar el trabajo. No pude traerlo porque yo trabajo, mis compañeros no hacen nada. Entonces yo necesito que tenga un trato especial. Entonces yo gano, aunque los demás pierdan. Si identificamos en cuál están, entonces nosotros podemos aplicar la negociación, podemos encontrar o tratar de intervenir con el diálogo o podemos aplicar ya técnicas de mediación. Ahora sí, el conflicto escolar es una acción intencionadamente dañina, física o verbal ejercida entre miembros de la comunidad educativa como alumnos, profesores y padres. Se puede producir dentro de las instalaciones escolares como en otros espacios directamente relacionados con lo escolar. Este conflicto escolar también tiene sus tipos. Incluye a los otros tipos, no nos olvidemos de los primeros que tenemos, pero aquí también vamos a tener otros que son más específicos. Por ejemplo, los de poder tienen que ver con las normas. Cuando tú les dices, necesitas traer el uniforme, el cabello corto, y te dicen no, o llegan sin uniforme. Y en ocasiones pasa que hablas con los padres de familia y te dicen, es que no están obligados a traer uniforme. Entonces, ni el apoyo del alumno y mucho menos el del padre. Los de relación, cuando uno de los sujetos del conflicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En estos de relación vamos a encontrar lo que ahorita se denomina bullying, y requiere una intervención muy específica, sobre todo en México, que ya hay protocolos de actuación con respecto a este tema. En los de rendimiento es en los que los alumnos presentan dificultades en cuanto a sus necesidades formativas, y aquí los conflictos generalmente son con el profesor, es que no me quiso recibir, yo le estoy entregando y aunque ya pasaron las calificaciones, son los alumnos que te llegan, sobre todo preparatoria y universidad, te llegan después de que ya entregaste calificaciones y que se asentaron en actas, es que fue injusto, me reprobaron, el maestro no me dio oportunidad, esos van a ser los de rendimiento. Y los interpersonales que se dan en el centro y van más allá del hecho educativo. Estos interpersonales van a tener mucho que ver con la formación familiar, con la forma en que resuelven en familia y con los ejemplos que tienen. En el ámbito escolar, el conflicto es un elemento que acaba por perjudicar el normal funcionamiento de la escuela. Aquí nos conviene prevenir o resolver estas situaciones, porque aunque a veces se les da un remedio, no se solucionan y entonces empiezan a escalar. El ciclo del conflicto, tenemos que, este ciclo puede ser positivo o negativo. Este ciclo es una experiencia que se tiene
y que hemos tenido con respecto a los conflictos, son las experiencias que podemos llegar a tener y que nos damos cuenta que están de forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que sucedan exactamente de esta manera siempre. A veces, cuando ya pasamos por algún conflicto, nos podemos saltar alguno de los puntos, pero siempre están presentes. En cuanto a actitudes y creencias, empieza por nosotros y por la forma en que nosotros actuamos o creemos que es un conflicto. Estas actitudes y creencias son en base a los mensajes que hemos recibido acerca de lo que es un conflicto. Desde que somos pequeños en casa, en los primeros niveles de educación, nos dicen, es que el conflicto es malo, es que no te pelees, es que no respondas, es que no digas. A otros les dicen, si te dicen, tú defiéndete. Si te pegan, pega. Entonces las actitudes y creencias se van formando desde esa forma en que nuestros padres y nuestros maestros de educación básica nos van enseñando acerca de lo que es un conflicto. Surgen también con base a los modelos de conducta de padres, profesores y amigos. Si nosotros le decimos al alumno, es que tienes que solucionar, pero entre maestros hay conflictos, entonces el modelo que él está viendo es que por medio de la pelea, por medio de la discusión se gana. También por los medios de comunicación que ahorita tienen demasiada influencia porque es una era tecnológica. Entonces, si ellos se pasan viendo, por ejemplo, jugando estos juegos que son bastante agresivos, juegos de video, en donde lo que les enseñan es a ser reactivos, por eso tenemos mucho niño impulsivo en la escuela, en donde le quitaron algo y lo primero que hace es pegar, lo primero que hace es aventar, y eso es parte de los medios de comunicación. También de las propias experiencias en los conflictos. A veces, pues no basta con verlo, a veces es mi propia experiencia como yo creo que se debe de resolver. Estas actitudes y creencias van a ser los que nos van a dar nuestros estilos de afrontamiento y afectan la forma en la que respondemos. El segundo paso sería el conflicto como tal. El conflicto ocurre. Como ya vimos, en uno o en otro momento nos vamos a enfrentar a un conflicto. No podemos decir, yo nunca he pasado por un conflicto, porque de cierto modo en algún punto de nuestra vida lo pasamos. Se producen desde los niños en el patio de la escuela hasta ya niveles de entre gobiernos como vemos ahorita. Entonces, el conflicto va a estar presente. Ya se nos presentó el conflicto, entonces ahora viene mi respuesta. Y es el punto, la respuesta es el punto en donde yo empiezo a actuar o los jóvenes, nuestros alumnos empiezan a actuar. Pueden reaccionar gritando, pueden intentar hablar o simplemente abandonar. Aquí entran específicamente los estilos de afrontamiento, cómo lo están enfrentando. Y en base a esa forma de enfrentarlo, si les funciona o si se les hace que va de acuerdo a su personalidad, la van a seguir aplicando. Y entonces por eso se convierte en un ciclo, porque en el caso de los chicos que abandonan, son los que son más propensos al bullying. Y en el caso de los que son agresivos, son más propensos a ser los agresores en el caso de bullying. El resultado, pues siempre me va a dar conforme a la respuesta que yo haya dado. Si yo di una respuesta positiva en el punto que veíamos de negociación, entonces yo me voy a dar cuenta que esa es una forma que me sirve para solucionar y eso es lo que voy a aplicar siempre y pues mi resultado siempre va a ser el mismo. En ese caso, la mayor parte de los estudiantes lo hacen. Sin embargo, los casos que nos ocupan es donde no pueden dar esta solución y entonces reaccionan agresivamente, reaccionan haciendo crecer el conflicto. Para esto tenemos fases dentro de este ciclo del conflicto. No todos los conflictos nacen siendo conflictos. Los conflictos generalmente empiezan por una incomodidad en donde sospecha la persona que algo no va bien, pero no está seguro. Por ejemplo, siento que mi compañera, mi mejor amiga, ya no me quiere hablar bien, pero creo que es mi pensamiento. O me quitaron mis cosas, me escondieron mis cosas, no encuentro ya mi suéter, mis lápices, mi celular o alguna cosa, te la escondieron, pero yo creo que están bromeando. Entonces es una incomodidad que se siente, pero no se le toma
como tal y no se le atiende. Generalmente esto es por parte de la persona que lo sufre. Cuando siente esta incomodidad, es muy difícil que lo exprese. A los maestros, sobre todo, no te lo va a expresar. Pero tú te das cuenta que esa persona cuando le quitan, cuando le hacen, sí se siente incómoda. ¿Qué nos va a funcionar aquí? La escucha activa y la expresión de intereses. Aquí necesitamos fomentar en los estudiantes el hecho de que hablen ellos y nosotros aplicar la escucha activa. Esta es una técnica como tal, la escucha activa. Ahorita por el tiempo la vamos a ver muy general, pero esta técnica la vamos a ver de manera completa en el curso. Después de la incomodidad, entonces ya vienen los malentendidos. Cuando la incomodidad aumenta y ya la persona está segura de que hay un problema, porque siempre es a esa persona a la que le quitan las cosas, a la que le esconden las cosas, le están peleando. Si es, por ejemplo, si nos vamos al ámbito docente, es como que en los consejos técnicos, siempre es la persona que tú dices algo y la otra persona ataca. Entonces ahí sí ya está como tal, ya se dio cuenta la persona de que hay un malentendido, de que hay un problema y empieza a externarlo. ¿Qué estrategias nos van a funcionar los mensajes? Yo que los vamos a ver ahorita más adelante y la escucha activa. Después de los malentendidos siguen los incidentes. Ya aquí la situación está empeorando y si no se resolvió desde que era un malentendido, se vaya a dar un incidente. Ya aquí se empiezan a hacer o decir cosas hirientes, despectivas o amenazantes. Y ya se empiezan a formar imágenes negativas de la otra persona. Aquí todavía se puede intervenir. En las dos primeras podemos intervenir muy fácil y podemos detener ahí por medio de estas estrategias de escucha activa, de expresión de intereses y los mensajes yo. Ya en el incidente necesitamos mejorar las habilidades de comunicación y ya necesitamos empezar a practicar la solución de problemas, que es otro de las técnicas o de los métodos de resolución de problemas. Ya los necesitamos aplicar porque ya no solo va a funcionar con el hablar con la otra persona. Después de este se convierten ya en tensiones. Ya son varios incidentes, varias veces sucede lo mismo y la situación ya se vuelve tensa. Aquí ya empiezan a adoptar una posición con respecto al conflicto, con respecto a la otra persona y empiezan a reclutar a otros más. Ya no solo es que me dijo, es que le dije. Y empiezan, cuando te llegan contigo, te dicen, es que pasó esto. Y el amiguito dice, sí, es que le pasó esto y le dijo y entonces pasó. Y cuando le preguntas, ¿estuviste presente? No. Y entonces, ¿cómo sabes que sucede? Es que él me dijo y es mi mejor amigo, mi mejor amiga, y por eso yo creo que lo que está diciendo es verdad. Estos se empiezan a dar alrededor del tercer grado y se avanzan hasta la universidad cuando empiezan a reclutar gente y ya entonces la atención, ya no tienes un conflicto entre dos personas, ya es un conflicto entre dos grupos de personas y es más complejo porque entonces ahora las agresiones ya son intrapersonales o intragrupales. Aquí en este caso de tensiones sí ya necesitamos aplicar la mediación. Podemos utilizar la solución de problemas uno a uno o la mediación en el grupo. Podemos también hacer intervenciones con los chicos. La fase más grave que ya tenemos es las crisis. Ya ahí la situación alcanzó un punto crítico y hay dos soluciones que generalmente se toman, confrontar o huir. Y aquí ya vienen las emociones muy intensas. Va a ser cuando te llegan llorando, gritando, ya se golpearon, ya se pegaron. Videos que hemos visto últimamente que se presentan en donde se están golpeando dos chicas, dos chicos, se están agarrando el cabello es porque no se atendió en las primeras fases. Algunas veces en incomodidad y malentendido no te enteras o el profesor no se entera porque generalmente son como muy ocultos, pero ya como incidentes y tensiones sí tuvimos que haber intervenido para que no nos lleve a crisis. Ya en la crisis sí necesitamos hacer intervención grupal, intervenciones individuales y aplicar herramientas de mediación, pero ya de manera más profesional porque la mediación la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de mediación, pero en el caso de las crisis sí tenemos que tener más herramientas para poder hacerlo. ¿Cómo abordar los conflictos escolares?
Lo primero que necesitamos hacer es preparar un espacio. Yo sé que no en todos los lugares y no en todas las escuelas contamos con un espacio propio para resolver, pero generalmente sí tenemos un lugar en donde podemos adecuarlo. Esto también funciona si trabajamos en el ámbito privado con resolución de conflictos entre estudiantes o docentes. También podemos preparar el espacio. Lo que generalmente se recomienda es que la mesa en donde se trabaje sea circular para que no tengamos ningún privilegio con alguno. ¿Qué pasa si es una mesa rectangular como las que generalmente tenemos un escritorio? Los que están del otro lado pueden sentirse que nosotros tenemos un mayor nivel sobre ellos. Entonces, puede ser que no se abran tan fácil para platicar o dialogar. Aquí la imagen que vemos están unas niñas sentadas en el sillón, otras en el piso. Este tipo de Es buena la forma que tiene, sin embargo, no el acomodo, porque las niñas que están sentadas están a un mayor nivel que las niñas que están en el piso. Entonces ahí se recomienda o todos sentados o todos en el piso con una mesa circular. Si no tienen mesa, se pueden poner sillas, sobre todo cuando se trabajan círculos de paz. Entonces hay que preparar el espacio. Generalmente, si tienes escritorio y es lo único que tienes, bueno, poner a los dos al mismo nivel y tú del otro lado. En el escritorio, cuando hay conflictos, tratar de no tener nada más que generalmente se recomienda el temporizador, y vamos a ver porque en mediación se utiliza. Puede ser un reloj de arena o puedes hacerlo con tu celular para medir el tiempo que cada uno participa. Tener como un objeto suave, una pelotita o algo, porque si están en el estado de crisis o de tensiones, generalmente llegan gritando uno y el otro y no se dejan hablar. Y tú tampoco puedes callarlos porque empiezas a subir la voz, y entonces cuando subimos la voz, el conflicto en vez de disminuir se intensifica. Entonces necesitas tener nada más reloj de estos de arena, eh, y alguna pelotita o alguna cosa suave que tú sepas que si se llegan a aventar o pegar con eso, no se van a lastimar. Enojada una persona, no sabemos si puede agarrar un lápiz o una pluma y pegarle a la otra persona. Entonces se recomienda que esté bien iluminado, que esté en un lugar en donde puedas hablar del conflicto, porque a veces, si se trata, por ejemplo, de bullying o de cosas más delicadas, a veces salen y se escuchan con los demás. Entonces sí, tratar de llevarlos a un espacio. Identificar la etapa de desarrollo en que están los estudiantes. No es lo mismo intervenir en kinder que intervenir con un adulto de universidad. Yo no puedo usar la misma forma. Sí puedo usar la misma estrategia, pero no de la misma manera. Si tú identificas la etapa de desarrollo de tus alumnos, de tus estudiantes, entonces puedes aplicar la estrategia de manera correcta. Y es lo que en ocasiones no nos funciona, que queremos aplicar y vemos y leemos en algún libro, me dicen que el paso 1 es identificar el problema, el paso 2 es proponer soluciones, el paso 3 es ver la viabilidad de las soluciones y cuál es mejor. Pero eso, ¿cómo lo aplicas en un niño de kinder o de primaria baja? No te va a funcionar, porque el niño, para empezar, todavía no están en un pensamiento abstracto que puedan planear soluciones. Ellos necesitan verlo, tocarlo, sentirlo, saber. Incluso los niños de primaria, por ejemplo, de primero, de segundo, y los de preescolar, todavía no tienen función del tiempo. Entonces, si tú le dices, nos vamos a ver en 5 días, ¿cuánto es 5 días? Ahorita vamos a resolverlo en 10 minutos. Para ellos todavía no saben, no tienen percepción de tiempo. Entonces sí es bien importante que identifiques en qué etapa están. Si es un adolescente y tú lo confrontas y tú le quieres poner reglas, va a crecer el conflicto, sobre todo cuando es entre alumnos y profesor. Lo único que vamos a lograr es que ese conflicto se haga más grande. Punto 3, gestionar sentimientos y emociones. Si te llegan enojados, llorando, tristes, no vamos a lograr solucionar ningún conflicto. Si ya vimos que todo conflicto tiene emociones y despierta sentimientos, no vamos a poder hacer nada y no vamos a lograr nada si se están peleando, si todo el tiempo uno está gritando, uno está llorando. Entonces, ¿qué necesito hacer? Primero, bajar la emoción. Ahorita vamos a ver algunas estrategias para lograr esto de bajar la emoción, la tensión.
Si no, no vamos a lograr nada. Si la persona está triste, te va a poner la atención 2, 3 minutitos. Si están llorando, se la van a pasar llorando y no vas a entender lo que te dicen. Y si están enojados, entre el enojo van a decir cosas que no quieren decir. Si tú, aquí después del paso 4, tú vas a elegir entre un caucus, que es una intervención en donde le das espacio primero a uno y luego al otro. Puede ser grupal o puede ser en pareja. Si son dos los que están en conflicto, pues pueden estar juntos. Tú necesitas ver en base a los sentimientos, emociones que te están llegando y a lo primerito que sabes, si tú vas a hacer una sesión individual, porque de plano cuando llegan, los dos no dejan de hablar. Y aunque ya aplicamos la estrategia de la pelotita que te decía que necesitas tener, es para darles turnos. Y tú necesitas medir con el relojito de arena o con tu reloj que si a uno le diste 5 minutos, al otro también le vamos a dar 5 minutos. Porque en ocasiones pasa, que te vas con la primera idea del primero que llegó y entonces al que llega después ya le estás poniendo el castigo sin antes haberlo escuchado. Entonces necesitamos escuchar a ambas partes o a las 3 o las 4 partes o las que estén involucradas de manera individual si es necesario porque ya están en las 2 últimas fases, o si están en las primeras puede ser de manera grupal, pueden ser intervenciones grupales si son situaciones que estamos viendo en el grupo. Pero sí necesitamos darles el mismo tiempo y escuchar a todas las partes involucradas. ¿Qué vamos a investigar cuando hablemos con ellos? ¿Quién o quiénes están involucrados? ¿Dónde? ¿Cuándo fue? ¿Y cómo fue que sucedió? Si yo me voy con la primera idea del que llegó y me dijo, es que esta persona tenemos conflictos desde tercero de preescolar y ya estamos en la preparatoria, pero nunca hizo nadie nada. Entonces, por eso necesitamos investigar desde todos los puntos de vista qué se han hecho, quiénes participaron, en dónde. Necesitamos identificar el problema actual, porque en algunas ocasiones te empiezan a decir, es que antier, es que ayer, es que hace 5 años. Si tú te vas a meter a todos los problemas anteriores, ni vamos a resolver el actual, ni vamos a resolver el anterior. Entonces sí necesitamos ubicarnos cuál es el problema principal a resolver en este momento. No es que nos olvidemos de que si este problema viene desde hace 2 años y no se le ha dado solución, necesito ver con los demás maestros, con las demás personas, si alguien ya había intervenido y qué hicieron para resolverlo. Identificar el tipo de conflicto y observar a nuestros alumnos, porque el lenguaje verbal, recordemos que es entre el 20-30% y el no verbal es el otro 70-80%. Entonces hay que observar. Y entonces sí, aplicamos. Procesos de resolución varían según la formalidad, el grado de publicidad. El grado de publicidad es que tanto lo han platicado los demás, las personas implicadas, y el grado de coerción. Las estrategias pueden ser de evitación, discusión informal, la negociación, mediación o arbitraje. ¿Cuáles son nuestras herramientas primeras? La regulación emocional. Como te mencionaba, si la persona te llega enojada, triste o te llega llorando, no nos va a funcionar. Por más que tú apliques, no va a funcionar. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Tiempo fuera, distanciamiento de la situación que provoca enojo. Ahí en el lugar donde tú trabajas puedes tener un espacio que se llama Rincón de la Calma, en donde puedes tener algunas actividades como hojas de papel, plumones o crayolas, no colores de los de madera, por lo que mencionaba que si la persona está muy enojada, puede agarrar eso mismo para lastimarse o para lastimar. Entonces, recomendable crayolas o plumones de estos, que se les mete la punta a la hora de picar algo fuerte y que no van a lastimar. El frasco de la calma es otra de las estrategias que puedes tener ahí. Igual, hay muchas más estrategias de regulación emocional con respecto a este tiempo fuera. Sin embargo, por el tiempo que ya es avanzado y por el día de hoy era como una pequeña introducción al curso, entonces vamos a ver más estrategias. Distracción conductual, alguna actividad física que ayude al estudiante a enfocarse en otra cosa. Aquí si tienes algún espacio, algún patio, en donde a lo mejor hay una cancha de fútbol, algún balón, alguna pelota que él pueda patear, es mejor que él exprese su enojo con la pelota a que lo exprese en el espacio en donde estás trabajando.
Solidaridad grupal. Aquí hay proyectos educativos, trabajo en equipo y solidaridad, juegos de cooperación, deportes en equipo. Estos de solidaridad grupal nos sirven a modo de prevención y de intervención en los grupos. Cuando yo veo que hay conflictos entre el grupo, si tú les hablas de lo que es el conflicto y de lo que es la resolución, se van a aburrir y no van a aprender. Entonces, ¿qué podemos trabajar este tipo de estrategias en donde los estudiantes participan? Por ejemplo, hay una muy buena que es la torre de espaguetis. Sin necesidad de que tú les enseñes resolución de conflictos, al momento que tú les presentas la actividad, la trabajan y al final haces la recuperación de lo que ellos aprendieron enfocada a la solución de conflictos, porque ese también se usa para liderazgo. Pero si lo utilizamos enfocado específicamente en la resolución de conflictos, vas a encontrar y entonces sí vas a darles la retroalimentación. Bueno, lo que acaba de pasar es esto. Tú aprendiste a solucionar cómo solucionaron el hecho de que tenía que ser una torre alta. ¿Quiénes trabajaron? ¿Cómo fue que cada uno tomó su rol? Y por medio de estas preguntas, tú empiezas a trabajar lo que es resolución de conflictos sin necesidad de que les hables de los pasos de la resolución de conflictos porque lo están viviendo. Aquí hay bastantes juegos de trabajo en equipo en donde ellos van a aprender mediante la acción. Los procesos colaborativos empiezan desde el diálogo, tenemos empleo de habilidades de comunicación eficaz, las de negociación, rincón de la silla orejas y silla boca, que aquí ya en adultos o en niños más grandes es la mesa de paz, protocolos de negociación, entrevista educativa y contrato individual. En mediación, la silla amigo, mediación informal, la formal, que en la formal ya estábamos hablando de que es en casos más delicados, y procesos de grupo, como la asamblea del aula o los círculos de paz. El diálogo implica una escucha activa, atender, analizar, razonar y comprender la información que los demás nos transmiten. Vamos a ver de manera muy general los pasos. ¿Qué necesito para la escucha activa? Hay diferentes tipos de escuchar a una persona y a veces lo vemos mucho en internet ahorita que dice, mami, es que escúchame con los ojos. ¿Por qué te mencionan esto? Y esto aplica para los alumnos, sobre todo cuando hay conflictos. Si vas a escuchar, necesitas poner toda tu atención y enseñar a tus alumnos que cuando escuchen a la otra persona con que están en conflicto, mantengan contacto visual. Una postura corporal receptiva. Si te llega un alumno y se cruza de brazos, necesitas romper esa barrera porque no te está poniendo atención. Te está poniendo atención con, a lo mejor con la mirada o con que te responde, pero no te está poniendo atención en realidad. Hay algunas estrategias como el parafraseo, repetir el mensaje, emitir palabras de refuerzo. Pero aquí tenemos que ver su postura, la postura de las personas, como personas que estamos interviniendo, si llegamos a la mediación, implica que tengamos toda nuestra atención en lo que están haciendo. Es una expresión, tenemos que ver en el diálogo la expresión eficaz de las emociones, lenguajes en primera persona o lenguaje yo. Generalmente cuando hay el conflicto es que él, es que ella, es que siempre, es que nunca. Entonces necesitamos, en vez de es que él, es que ella y culpando a los demás, enseñar a que trabajen con el lenguaje yo. Los mensajes tú son propios del lenguaje culpabilizador. Etiquetan a las personas y provocan en el escuchante rechazo y que se haga el conflicto más grande. En los ejemplos que te he mencionado, no se puede hablar contigo, pues me callo. Tú tienes la culpa de que me enfade. Tú siempre me estás haciendo cosas. Tú eres el que haces que yo me enoje. En cambio, los mensajes yo, vamos a ver que también tienen sus características. Responden al malestar que se siente ante la situación conflictiva. Se centran en las necesidades y preocupaciones del hablante. No juzgan y culpabilizan. Por ejemplo, me siento asustado, me siento triste cuando tú haces esto. Me siento decepcionado porque tenía mucha confianza en tu amistad y tú revelaste mi secreto. Esos son los mensajes yo. Dentro de la negociación es el proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes del conflicto en propósitos de mutuo interés. La negociación, recordemos que la hacen las dos personas implicadas. Aquí tú lo que haces únicamente es escucharlos o guiarlos. Generalmente no intervenimos
porque ya se las enseñamos anteriormente. Para esto tenemos esta estrategia, para enseñar negociación, rincón de silla oreja y silla boca. Esta la vamos a usar en preescolar y hasta tercero de primaria. En una parte del aula se sitúan dos mesas, dos sillitas, pueden tener mesa o no, generalmente con dos sillas te funciona, por eso silla oreja y silla boca. Se le pega a una silla un dibujo de una oreja y a la otra silla el dibujo de una boca. A los niños que vayan a participar, lo puedes enseñar incluso en colectivo en todo el salón y les vas a enseñar, les vas a preguntar qué hace una oreja, cuál es la función del oído. Pues tú guiando la conversación que te van a decir, escucha y recibe la información. Oye, ¿y la oreja habla? Tú les preguntas y ellos te van a decir, no, la oreja no habla. Ok, entonces cuando te toque estar en la silla de oreja, solamente vas a convertirte en oreja y tú vas a escuchar nada más. Y ahora, ¿qué hace la boca? No, pues habla, nos comunicamos, y demás cosas que puedas sacar de ellos. Tú vas a rescatar el hecho de que la boca es la que va a hablar. Entonces le vas a decir, cuando te toque estar en la silla boca, te va a tocar tu turno de hablar. Igual, tu temporizador o tu reloj de arena para darles el mismo tiempo. Es voluntario, la negociación no es que a fuerzas la tengan que hacer, pero si tú la enseñas, ellos mismos van a saber que cuando tienen un conflicto, ellos buscan ese espacio y después te dicen, oye, maestra, maestro o psicóloga, por ejemplo, en el caso de los que somos psicólogos, llegan, ay, psicóloga, fíjese que tuve un problema con uno de mis compañeros, pero apliqué lo que nos enseñaste el otro día. Y entonces ya lo resolvimos y te platican lo que hicieron y aplicaron esta estrategia. Estas para los niños más pequeños se muestran en cartel, con los niños pequeñitos con dibujos y con los niños más grandes ya pueden ser letras. ¿En qué se transforma esto cuando ya estás en secundaria, en preparatoria y en universidad? Se transforma en las mesa de paz, en donde vas a tener igual el mismo reloj, pero ellos solitos van a hacer esta negociación. También ya les explicaste que hay tiempos para escuchar y tiempos para hablar. Ellos pueden tomar, llegan al espacio y toman la pelotita, ya saben que cuando uno la tiene, el otro es el que habla y el otro escucha. Y ahí en vez de ser silla, boca, silla, oreja, porque ya es para niños pequeñitos, ellos aprenden que quien tiene la pelotita o quien tiene el objeto que tienes ahí es el que va a hablar. Esta es una estrategia de negociación que funciona aplicada bien desde preescolar hasta universidad. El paso que sigue de la negociación cuando ellos no pudieron solucionar es la mediación. Es un proceso que busca la resolución de conflicto de manera pacífica y es cuando ya ellos no lo pudieron resolver por ellos mismos y acuden de forma voluntaria a buscarte para que les ayudes. Aquí en la mediación no es que tú les des la solución, ellos van a proponer las soluciones, pero necesita estar un adulto o una persona que sepa cómo guiarlos para que el conflicto se resuelva. Es un proceso de diálogo que se realiza entre las partes implicadas con la presencia de una tercera persona imparcial que no debe de influir en la resolución del conflicto. Únicamente guiamos y escuchamos. Se les debe de explicar que ese proceso con nosotros es voluntario, es confidencial y colaborativo. Y existen normas ahí para facilitar que se dé. ¿Cuáles son las fases de la mediación? Entrada, que cuenten, el situarnos, generar soluciones y acordar. Los mediadores no toman partido, no juzgan lo que está bien o lo que está mal. Ellos mismos empiezan a darse cuenta, no sancionamos y cada parte habla respetando el turno y palabras sin insultar ni ofender. Aquí se retoma la estrategia que vimos en negociación, se puede retomar en esto. Se habla con sinceridad y se coopera. Los pasos igual los vamos a ver de manera específica ya en el curso largo. Vamos a ver cada uno de, las fases de la mediación escolar y con qué estrategias contamos y cuál es nuestro papel. ¿Quiénes intervienen aquí? Docentes, directivos, alumnos y la familia. El papel del docente es importante dentro de la intervención como mediador en conflictos y el fomento a la resolución de los mismos. En el papel de la familia es importante, sin embargo,
muchas veces no contamos con el apoyo de los padres. Cuando sí contamos con este apoyo, los conflictos se resuelven rápido. Pero hay ocasiones en que se dan los conflictos justamente porque los estudiantes no tienen la atención de los padres y vienen a la escuela a presentar conflictos o a presentar situaciones de que traen de casa. Entonces, si tenemos la colaboración de los padres, también podemos hacer escuelas para padres en donde enseñemos los mismos métodos y técnicas que enseñamos a los hijos. Los padres las necesitan conocer para replicarlas en casa. Y cuando se replican en ambos escenarios de la misma manera, va a ser más fácil que podamos solucionar. ¿Qué se les va a enseñar? Comunicación, escucha activa, gestión emocional y la empatía. Otras herramientas y estrategias que vamos a ver que ahorita por el tiempo ya no vamos a ver porque ya se nos acabó, pero que sí vamos a ver dentro del curso son las estrategias cognitivas, como la reestructuración de pensamientos, la técnica completa de resolución de problemas, la focalización. Dentro de las estrategias socioemocionales, tenemos conocer las propias emociones mediante musicoterapia y arteterapia, gestión de emociones por medio de técnicas de expresión como escritura y el dibujo, las estrategias centradas en procesos fisiológicos, como respiración enfocada en el corazón, mindfulness, imaginería, técnica GEDOP y conciencia vibracional. Y las estrategias de comunicación escucha activa, que es parafrasear, proyectar, reflejar e invitar. Y también vamos a ver el completo de lo que es la mediación, el proceso completo, porque como ya tenemos más duración del curso, vamos a ver todas estas herramientas y estrategias que tenemos también para la resolución de los conflictos. Y bueno, el día de hoy se nos acabó el tiempo. Estas son las referencias que se tomaron y de los autores que estamos tomando ahorita. La presentación yo la voy a compartir para que se las hagan llegar. Aquí hay algunas herramientas, como les digo, son teóricas que muchas veces ya a la hora que nosotros las aplicamos no son como tales. Por eso es importante conocerlas ya aplicadas, lo que sí funciona, lo que no funciona. En algunos casos te pueden funcionar unas, tú puedes irlas adaptando a tus necesidades, todas se pueden adaptar y pues en el curso estaremos viendo cada una de estas de manera específica y ampliaremos la información con respecto a los tipos de conflicto, a los modelos de conflicto y modelos de solución de acuerdo a los conflictos y a los estilos de afrontamiento. Y bueno, por mi parte, hasta ahorita sería todo. Podemos activar la ronda de preguntas y muchas gracias. Qué tremenda presentación, profesora. Levante la mano, por favor, quien requiere hacer alguna pregunta y yo le doy el pase para abrir su micrófono. Joana dice todo súper claro. Álvaro Álvarez, excelente. Muchas gracias. Catherine García, muchas gracias. Dice. Tengo aquí Carolina Navarrete. Le estoy activando su micrófono. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Sí, yo, psicóloga, tengo una pregunta. Yo soy psicólogo educativo y la verdad se me ha complicado un poco con un alumno primaria baja, primer grado. Él es demasiado demandante. El principal dificultad es la relación entre pares porque él es muy rápido para trabajar, pero también hay actividades que son de su interés, hay otras que no. Entonces, cuando él no quiere trabajar y quiere jugar, la forma de llamar la atención es picando, aventando el material de los compañeros, es la forma como quiere tener la atención. Entonces, tiene un seguimiento externo, sin embargo, ha sido bastante difícil, ya que también viene de un cambio de escuela, estaba en otra escuela, esta es la segunda escuela y sale por decisión de los papás, pero es conducta. Sin embargo, ha sido bastante complicado el hecho de favorecer también la integración entre pares y ahí no sé qué estrategia podría recomendar. Le agradezco. En este caso, las estrategias que nos van a servir es
uno, investigar qué estrategias, no sé si ya le compartieron las estrategias de la psicóloga, porque en ocasiones como psicólogos venimos de diferentes escuelas. Entonces, por ejemplo, un humanista, un cognitivo conductual, aplicamos estrategias diferentes. Entonces, a veces chocan las estrategias que el niño trae y el niño no sabe cuál aplicar. Es importante que la estrategia que esté utilizando la psicóloga se la puedan compartir al colegio y la psicóloga que tiene más tiempo que nosotros como psicólogos educativos, tienen ellos más tiempo conociéndolos en una sesión más larga, entonces las estrategias que le están funcionando necesita compartirlas al colegio e investigar también en el colegio cuáles son las situaciones que están presentándose, porque a veces a ellos no les llega la información completa. Otra de las de las estrategias que se pueden aplicar con el niño es gestionar que si su necesidad es llamar la atención, enséñale que hay otras formas positivas de llamar la atención o otras cosas que hacer. Si es muy rápido en terminar, podemos tener una cajita en donde haya actividades extras para él. Podemos trabajar también lo que es el semáforo de emociones para que él se identifique en dónde está y qué puede hacer. Esta estrategia también la vamos a ver en el curso largo. Es una estrategia que necesito explicarles y ahorita pues nos llevaríamos a algún poquito de tiempo, pero sí, la primera estrategia sería contactar y aplicar la misma estrategia y modificar la necesidad de atención de lo negativo a lo positivo. Espero haber resuelto la duda. Súper, vamos con María Elena Cruz. Gracias. Primero felicitarte, muy bien presentado. Nos hace pensar en muchas cosas que podríamos hacer para evitar los conflictos, pero mi mayor pregunta es, ¿cuándo sería el curso largo? ¿En qué fechas? ¿Y cómo le hago para inscribirme? Ahí, bueno, es para el día 1 y 2 de marzo y aquí está Cristian, que si nos puede apoyar para dar la información. De todas maneras, voy a enviar también el link de la página de ADIPA, ¿verdad? Perdón. Ya señora, Sí. señora María, acá está el link. Aquí aparecen los valores, ¿verdad? Todo el desglose completo del curso. Y usted abajo pone sus datos y ahí se inscribe. Le comento por encima, el día viernes de las 8 a las 10 y sería el sábado de 9 a 1. Tiene recursos extra también y cuenta con, ¿verdad?, una evaluación final para obtener el certificado. Está buenísimo. No hay más preguntas, profesora. Entonces voy a dejar de grabar, ¿verdad? Y vamos a dar el paso ahora al sorteo. Nos despedimos para nuestros amigos y amigas de YouTube que están revisando este contenido. Los dejamos cordialmente invitados a que sigan visitando la plataforma, ¿verdad? Y revisen los demás contenidos que tenemos a su disposición. Muchas gracias.